Qué bueno que están con nosotros. Estamos en esta edición especial de Diálogos con EIC, hoy platicando con expresidentes de nuestro Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación en México. Estamos cumpliendo 50 años en este 2026 y no podemos dejar pasar la oportunidad de ir reconstruyendo la historia de nuestro consejo a partir de las historias de lo vivido por nuestros expresidentes. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Él fue presidente del CONEIC de 2012 a 2015. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, querida Rosy. Pues un gusto y un honor poder estar el día de hoy aquí en este espacio tan querido y tan valioso para nuestra comunidad de comunicadores del país. Pues muchas gracias, Jorge. Yo soy Rosy García, soy la vicepresidenta del CONEIC y alguien que tiene mucha suerte por poder platicar con alguien como tú, Jorge Hidalgo. Y bueno, pues vamos a empezar con esta charla y lo primero que yo te quiero preguntar es, ¿cuál fue el principal reto que tú enfrentaste durante tu periodo? Fíjate que es una pregunta muy interesante, Rosy, porque creo que nos tocó un momento de coyuntura y de grandes desafíos para el Consejo, porque estábamos entrando en un momento muy parecido como el que tenemos ahora, el proceso de la digitalización de nuestro campo disciplinar, ¿no? Estábamos en ese entonces discutiendo en muchas de nuestras universidades cómo íbamos a tener que hacer el rediseño curricular. Entonces, dentro de ese rediseño curricular, pues había una cuestión muy particular. Todas las universidades estábamos pasando o de un modelo generalista a un modelo de especialización o de hiperespecialización, en algunos casos metiendo ya no solamente el componente comunicacional, periodístico, relaciones públicas, sino cómo nos íbamos a diferenciar de otros programas de estudio por saber si íbamos a tener un lo audiovisual, lo mercadológico, lo publicitario. Entonces, en ese debate que traíamos muchas universidades de la migración del modelo generalista al de especialidad o al de hiperespecialización, empieza a venir la gran ola de los procesos de transformación digital de todo el sector. Entonces estábamos hablando del momento de la gran convergencia digital, donde los medios tradicionales estaban debatiendo su pertinencia, la gran oleada de migración de audiencias que estaba viviendo la tele, la radio, la prensa hacia las plataformas digitales, pues llevó a muchas de nuestras universidades a cuestionarse cuál era el gran modelo y por dónde teníamos que empezar a tener. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el debate empezó a filtrarse dentro del Consejo, sobre todo para ver qué tendríamos que hacer ante esa transformación digital las universidades. Y la pregunta tenía que ver con un proceso de gestión de créditos. Así de ya no lo digo, porque una universidad, pues en un plan de estudio, como lo saben mucho de la audiencia que nos va a estar siguiendo seguramente en este espacio, pues era de los 360 créditos que tengo más o menos en promedio para administrar un plan de estudios, ¿cuánto les tengo que dedicar a la teoría? ¿Cuántos a las metodologías? ¿Cuántos al pensamiento crítico? A las ciencias convergentes que tienen que dialogar con la comunicación, llámese ciencias cognitivas, sociales, humanidades, ¿no? Si tienes un enfoque más hacia la parte socioeconómica, pues ¿cuántos de estos créditos? Y además de eso, ¿cuántos a la parte tecnológica? Y me acuerdo porque en aquel entonces, en algún espacio que tuvimos, en el cual tuvimos la oportunidad de participar, con ellos nuestro querido Gabriel Pérez Salazar, nuestra querida Marielena Meneses, que en paz descanse, en algún foro en el que nos invitaron en ODEM, de pronto yo me lancé a la afirmación que después hasta Gabriel la convirtió en meme, ¿no? Porque yo solía decir en ese entonces que pareciera que la discusión estaba entre o más Foucault o más Photoshop en las escuelas de comunicación. Y parecía broma, pero creo que no era una broma, era realmente un tema muy crítico que nos estábamos viviendo, porque de pronto la fascinación tecnológica, la migración tecnológica estaba llevando a muchas escuelas a decidir a qué le orientamos, a formar técnicos especialistas que realmente tengan competencias duras, profesionales, orientadas hacia la base tecnológica, o más pensamiento crítico, más fundamento en la parte humanista. Y ese debate no fue un tema menor, fue, creo que, algo que nos llevó a hacer mucho trabajo dentro de las asambleas, y fíjate lo que digo, dentro de las asambleas, a tener mesas de discusión, de trabajo, hacer cafés, World Cafés, para hacer mucho metaanálisis dentro de nuestras escuelas. ¿A qué queríamos apostar? ¿A qué tipo de comunicador? El otro tema tenía que ver con que muchas de nuestras escuelas, precisamente en la parte de la especialización, se habían empezado a convertir en lo que yo decía que era escuelas de medios para los medios.
y pareciera que nos pagaban por formar especialistas, ¿no? Que salieran específicamente para un medio en concreto, un campo laboral en concreto. Y esa visión social que tenía nuestro campo, de darse cuenta de cuáles eran las necesidades que teníamos desde lo comunicacional para poder atender las grandes agendas sociales que teníamos, no se estaba discutiendo. Y no estábamos discutiendo ese tema en un momento crítico porque teníamos leyes que iban a transformar el sector, como la famosa ley Televisa. Entonces, la memoria crítica de grandes colegas como Betty Solís, Raúl Fuentes, Raúl Trejo Elabre, el mismo Javier Steinú, que siempre han sido como nuestra conciencia en términos de no perdamos el objetivo, ¿para qué estamos?, nos llevó a decir, si esa preocupación está en el sector, imagínense todo lo que se viene si dejamos que estas leyes transiten como están, y creo que la sociedad demanda que el CONEC tenga un posicionamiento. Y entonces nos obligó a tener mucho más incidencia social. Entonces imagínate, por un lado nos están pidiendo incidencia social, salir y pronunciarnos, estar en los foros, en el Senado, en las mesas de discusión, tener representantes. Nuestra querida Fátima Fernández nos hizo ver el CONEC como voz pública para hacerse valer en foros como el Consejo Ciudadano para el Premio Nacional de Periodismo, donde no estábamos participando, y nos pidió, por favor, métanse, tiene que estar el CONEC ahí, y ahí estuvimos como representantes, estuvimos como representantes también en espacios como Radio Educación, en medios como Reforma, en sus consejos editoriales. O sea, fue como que tratar de estar presentes en todos los foros donde se nos fuera permitido estar, para que el CONEC hiciera valer su voz, y que hiciera ver la importancia que tenía esto. Tuvimos que trabajar mucho tema, por ende, de vinculación. Entonces, un esfuerzo muy grande que hicimos en ese entonces fue vincularnos con instituciones que eran muy hermanas a nosotros y que trabajábamos muy de la mano, pero no de manera, vamos a decirles, sistemática y oficializada a través de un convenio. Entonces tuvimos que firmar convenios con el Consejo de la Comunicación, con la Academia Mexicana de la Comunicación, firmamos convenio con AMCO, con AMIC, con ProRP, con A Favor de lo Mejor. Es decir, institución, organismo colegiado, gremial que veíamos, tenemos que estar. Y entonces fue como salir a la búsqueda de firmar convenios, firmar alianzas, hacer frente común, salir a hacer voz pública, no dejar y descuidar este tema del rediseño del plan de estudios. Mucho de lo que se pensó en ese entonces era cómo vamos a hacer que el Consejo no sean los 3 representantes institucionales, sino que baje a toda la institución. Entonces fue trabajar mucho en el fortalecimiento de las vocalías, fortalecimiento desde las vocalías para poder trabajar en términos de unidad y nuevamente frente común a que el CONEC llegara al profesor de honorarios, el profesor que está en el último escalón, ¿no?, de nuestras instituciones, tristemente a veces, pero que ellos fueran los que realmente pudieran hacer valer el consejo, porque ellos eran los que iban a hacer que el consejo valiera, no los 3 representantes, sino el que está en el aula con el alumno trabajando. Entonces le apostamos muy fuerte a eso. Y quizá yo te diría que la maximización de este logro fue cuando en el encuentro nacional en la Universidad Autónoma de Nuevo León logramos hacer, pues si no, porque no podría atreverme a decirlo, pero fue casi de los últimos grandes encuentros masivos que tuvimos como encuentro nacional, ¿no? Porque llevamos 3.500 estudiantes, prácticamente las voces de nuestros grandes padres fundadores del campo en México, muchos de ellos de nuestros queridos y más respetados investigadores nacionales estuvieron allí. O sea, fue un evento literal, yo diría memorable. Quizá una de las cosas que más pudiera recordar de esa gestión en términos de la cantidad de talleres, seminarios, masterclass que tuvimos en estos 3 días. Casi fueron cerca de 100 talleres que teníamos en paralelo, 65 mesas de discusión con grandes ponentes, y te digo que era de escuchar a una gran voz y la otra y la otra y la otra de nuestros grandes teóricos uno tras otro. Se hizo un esfuerzo enorme, millonario, siendo honestos. O sea, lo que logró conseguir la Autónoma de Nuevo León en patrocinio es casi 5 millones de pesos para poder fondear un evento de esta naturaleza y que no le costara poder hacerlo. El que eso nos llevara a tener también finanzas sólidas, estables, ¿no? Y poder generar mucho, pues a mí me permitió dar cuenta que lo que se logró fue algo notable, porque tenemos un equipo notable, de verdad, un equipo de trabajo
que sumó desde los vocales. Y cuando digo los vocales, era el vocal más todo su equipo, ¿no? O sea, cada una de las áreas de las vocalías que se estuvieron trabajando muy fuerte en hacer los encuentros docentes, los encuentros de estudiantes locales, el tener mesas de análisis para que cuando llegara el encuentro nacional viniera con una fuerza muy grande, el trabajo de difusión que se le hizo, el poder tener streaming permanente de todas las actividades, o sea, el lanzarnos a tener este tipo de cuestiones, el haber tenido en ese momento un portal, porque le apostamos a no tener una página web, sino un portal de la comunicación y que nos volvieran a ver como un referente, que cualquier estudiante, profesor, investigador que tuviera algo que ver con el campo, voltear a ver al CONEC. Era como volver a generar notoriedad, volver a generar memorabilidad, que se viera el referente, que vieran que éramos un organismo articulador del campo, que podíamos dialogar con todos los sectores, no importaba si era sector profesional, si eran gobiernos, si eran asociaciones gremiales, todos pensando en lo mismo, que era cómo enaltecer el campo de la comunicación en un momento de crisis, porque te digo, la convergencia digital pareciera que llegó como una ola noble y no fue así, fue un tsunami que arrasó con muchas cosas porque movió a los medios en sus estructuras, a muchos colegas que venían de años de trabajar en el campo de una manera consolidada, haciendo lo mismo, de una manera fuerte, sólida y bien estructurada. De pronto que a un periodista le dijeran, pues vas a tener que hacer prensa escrita, diseño, podcast, videocast, transmisión, programación por el mismo precio en menos tiempo para campañas y compañías globales, transnacionales. No era algo que para lo que estuviéramos preparados. Ese periodista, el comunicador multicompetente, multifuncional, ¿no? Con muchas herramientas, y eso obligaba a empezar a darle un giro hacia la transmedialización del campo, y la transmedialización del campo era una ruptura con el modelo educativo que estábamos queriendo proponer de especialización y hiperespecialización, porque era casi como regresar al modelo convergente que teníamos en el pasado, ¿no? Donde el comunicador aparentemente sabía de todo y no sabía de nada, donde le hacía a las relaciones públicas, pero también al marketing, también a la producción y a la postproducción y al guionismo, y lo que hacíamos de todo, y que siempre decían, pues saben hacer de todo y no saben de nada. Era casi como regresar a ese nivel, pero con una hiperespecialización mayor. Entonces decíamos, no nos ajustan los créditos, no nos ajusta la formación, hay que reformar y formar a los profesores, y hay que hacer un upskilling, un reskilling para muchos de ellos, para que el que salió del campo no se venga a buscar la academia como el último recurso, sino que realmente es la gente mejor preparada para nuestros estudiantes que van a entrar a un campo laboral que está en una transformación que hasta la fecha no ha terminado de ajustarse. Entonces todo eso nos tocó vivirlo, Rosy, y creo que la manera, como te digo, que lo tratamos de hacer fue, más que verlo en un campo fragmentado, en cómo vamos a tener que hacer unidad, cómo vamos a tener que participar en esta lógica y recapacitar a todos nuestros profesores, a nuestros gestores. Veníamos ya con los encuentros nacionales de facultades que habíamos generado aquí en la universidad, que se trabajaron como una dinámica ya prácticamente a partir de allí, para que no nada más fuera desde la operación, sino que también desde la dirección y alta dirección de nuestras escuelas de comunicación vieran la preocupación, y que ellos, que son los que toman las decisiones, o que muchas veces son quienes firman o no algún cambio radical dentro de sus instituciones, de toda esta problemática, ¿no? Y que no les agarrara a ellos en el tsunami también como algo de yo no estaba listo ni preparado, y que ellos llegaran y metieran su voz. El tema de la acreditación, recordarás que en aquel entonces, pues el CONAC, pues todavía era como un organismo que estaba fuerte y consolidado, porque nació en el CONEC, se movió desde el CONEC, se estructuró, pero ya implicaba una independencia. Entonces el mover el CONAC de un organismo centralizado a descentralizarlo y buscarle autonomía, pues también implicó una negociación interna y externa, ¿no? Fuerte, porque ya se hacía necesario el proceso de acreditación, porque estaban llegando las acreditadoras internacionales, ya estaba el CLAEP aquí en México tocando puertos, ya había 2 universidades en ese entonces acreditadas por el CLAEP, ¿no? Tanto el TEC de Monterrey como nosotros, aquí en la Anáhuac, y estaba queriendo acreditar a más universidades fuera de, más bien en América Latina. ACJMC en Estados Unidos estaba negociando también para entrar aquí, entonces tuvimos que sentar a los 3 organismos a negociar cómo íbamos a hacer el tema de las acreditaciones internacionales y nacionales más fortalecidas, que lo viéramos como un tema de pertinencia. Tuvimos que sentarnos con CIES, Accesiso, con todos estos órganos a ver cómo lo íbamos a hacer, el tema de
Ceneval, cómo lo íbamos a trabajar también, que fue donde pues tuvimos el gusto y el honor de trabajar juntos, Rosito y yo, allí tanto para el legal, ¿no? Pero en su momento fue por el EGEL, ¿no? Para el de Ciencias de Comunicación, después para el legal de Periodismo, pero el empezar a trabajar con los consejos técnicos, meternos más de lleno, a ver qué vamos a pedirle como una evaluación a nuestros alumnos para el egreso y que fuera evidente y en congruencia con lo que realmente demandaba el campo y que no estuviéramos evaluando reactivos de cosas que ya no enseñábamos en nuestras escuelas, con perspectivas que ya no operaban, ¿no? O que hacíamos preguntas que decíamos, pero a ver, en mi escuela ya eso ya quedó rebasado y en la de al lado resulta ser que todavía no llegaban a ese momento de discusión. Entonces, el ponernos como en una tabla rasa en común todos, decir esto es lo que sí necesitamos que sepa un comunicador que incida, era importante. Estaba pasando también un fenómeno que seguramente ustedes recordarán, que quienes estaban ocupando puestos públicos en torno a los cargos de comunicación no eran comunicadores, eran abogados, contadores, ingenieros. Entonces todo el mundo decíamos, oye, pero ¿cómo puede ser que esta figura que representa a los comunicadores no tenga ni idea de qué significa la comunicación? Y que sus métricas, sus indicadores tengan que ver con lo contable, tengan que ver con marcos regulatorios, que no son los que están discutiendo en el campo, ni en el ámbito de la legislación en medios, o que sus perspectivas sean muy cortas, ¿no? Desde la incidencia de la comunicación en el ámbito social. Entonces, todo eso era el tejido en el cual nos tocó a nosotros entrar a discutir estos temas. Entonces fue, a mí me pareció un momento muy rico, muy pleno, ¿no? De poder hacerlo y con grandes colegas respaldándonos, trabajando de la mano con nosotros en un equipo muy sólido, muy fuerte, muy bien estructurado y con mucha perspectiva, y que además entendía muy bien estos cambios que nos estaba tocando vivir. Pues ciertamente, Jorge, nos rememoras esto, que es un pasado muy próximo, pero que sigue marcando la pauta con lo que actualmente nos seguimos preguntando, seguimos compartiendo, discutiendo, reflexionando, ver hacia dónde avanzamos, y por eso es tan importante que volteemos hacia atrás para aprender de lo que precisamente otras personas ya con tu experiencia y con la experiencia de tu equipo, que muchos todavía siguen ahí en el CONEIC, pues se plantearon, ¿no? Una suerte de, el CONEIC, una suerte de vasos comunicantes que integraban una serie de preocupaciones que siguen vigentes y que ahí estamos. Pero bueno, vamos a continuar con esta parte de nuestra entrevista, y estoy segura que en todo este entramado de preocupaciones, de tecnología, de socioeconómicas, de política, etcétera, hubo momentos y logros entrañables. Es difícil elegir uno, pero platícanos cuál fue el momento o logro más entrañable que viviste durante tu gestión. Mira, Rosy, yo te decía que quizá el tema del encuentro, y voy a recalcar el tema del encuentro no por lo que significa organizar un evento de esa magnitud, ¿no? Que fue una locura de verdad organizarlo y todo, sino porque reafirmó mucho de lo que yo buscaba y he encontrado siempre en el CONEIC, y no me he cansado de decirlo siempre que tengo la oportunidad. Yo llegué buscando una tribu y sabía que ahí estaba mi tribu, ¿no? Y sabía que ahí estaba mi tribu, te digo, porque desde que muchos de nosotros fuimos estudiantes y tuvimos la oportunidad de conocer el CONEIC, porque nos lo refirieron nuestros profesores, porque alguno de nuestros directores nos llevó a alguno de los encuentros nacionales, o nos platicaba de aquí el campo de la comunicación, que uno siempre que pensaba en Shannon, ver todos estos, ¿no? del Communication Research o de las escuelas y tradiciones clásicas, pues pensabas que estaban muertos, literal, todos nuestros teóricos. Pero cuando de repente te decían, no, estás sentado aquí y se van a ver en Cuernavaca y van a estar reuniéndose en Monterrey y van a hacer, pues eso te daba una alegría porque decías, estoy en un campo vivo, en un campo en construcción y en un campo donde lo que ocurra hoy hará historia. Y decías, qué maravilloso que uno como estudiante, después como profesor, después como gestor dentro de una universidad, pues tuvimos la posibilidad de verlo y vivirlo. Y entonces yo te digo que cuando yo llegué y dije, pues literal, en el CONEIC siempre encontré a esa tribu que buscaba, y le encontré, el encuentro para mí fue vivirlos a ellos y hacer con muchos de ellos gran amistad, ¿no? Y decir, de haberlos tenido como maestros,
aunque no tomé clases físicamente con ellos, pero los leí, me lo referenciaban, eran mis citas, yo mismo los cité. Poder sentarte un día y estar al lado de un Raúl Trejo Elabre, de un Javier Estiñú, de una Betty Solís, de un Raúl Fuentes, de Jesús Galindo, de Octavio Islas, toda esa gente que de pronto los vemos y los seguimos citando, decir, comí con él, platiqué con él, nos fuimos a tomar una cervecita, después de ahí nos fuimos a celebrar un gran triunfo. Eso creo que es lo más rico y más pleno que yo te puedo decir que hemos encontrado, por lo menos yo y seguramente muchos de mis colegas, porque por eso seguimos ahí y hemos no querido separarnos y hemos hecho hasta lo imposible para que, aunque se han sufrido cambios dentro de nuestras organizaciones, hemos visto la manera para poder seguir estando, participando, sino como representantes oficiales, algunos como miembros honorarios, ¿no? El poder ir a los encuentros, aunque sea pagado por ti, pero dices, no me lo puedo perder porque tengo que estar en ese espacio. Yo creo que esa es la mayor gratificación que podemos encontrar, y yo por eso te decía que para mí fue mi logro, ver que efectivamente está mi tribu y consolidar a mi tribu y seguir viviendo con ella. Bueno, pues seguramente esta tribu forma parte de esta forma como tú te refieres al CONEIC en ámbitos que no lo conocen. Y bueno, hacia allá iba va mi siguiente pregunta. ¿Cómo te gusta recordar al CONEIC? Y tú, como eres todavía parte del CONEIC, te la puedo replantear, es ¿cómo le hablas tú a personas que no conocen el consejo del consejo y les haces ver todo lo que tú sientes por él y la importancia que tiene para ti? Pues como te lo decía, un poco en términos de, tú cuando entras a un campo, ¿no? Pues lo que estás buscando es sembrar y cosechar, ¿no? Generalmente, y por eso la metáfora del campo, ¿no? Como figura que además es como muy particular porque es como de la era agrícola, pero no, esa referencia de decir se construye un campo y hablar desde en la era industrial y de la información suena raro, pero a eso vas, a cosechar, ¿no? A sembrar, a levantar y a seguir construyendo y generando legado, ¿no? Y lo que esperas en esa metáfora biológica, pues es que el campo no se agote. Y el tema es que yo creo que lo que nos ha demostrado este campo es que es un campo que se ha desbordado. Y se ha desbordado tanto, ¿no? Que hemos llegado a un momento donde incluso a nivel internacional, si la comunicación dejó de ser un objeto, un concepto, una idea, si es una metadisciplina, si es un, vamos a decirles más que el campo, es como el subcampo que estructura todos los campos, y entonces a lo mejor la carrera desaparece y se vuelve como más bien transversal en muchas disciplinas. O sea, todas esas discusiones están por la riqueza del lugar donde nosotros decidimos estar, que es en el ámbito de la comunicación, que lo es todo. Y entonces es una maravilla poder saber que en este momento además particular de la historia de la humanidad, donde todo es comunicación y todo atraviesa por interfaces y donde todo se dialoga en función de los impactos de estas tecnologías de información y comunicación, tú puedes estar con los que lo están construyendo, con los que le dieron voz, con los que le dieron nombre, con los que lo han articulado, con los que lo han pensado y repensado y no se cansan de repensar. Entonces yo siempre me refiero primero al CONEIC como eso, como una comunidad de personas, antes que una institución, que un organismo, como una comunidad de personas que decidieron hacer de su llamado, que era lo comunicación, hacerlo de alguna manera en un legado para los otros campos, porque desde aquí se está discutiendo, desde aquí se está pensando, desde aquí se está nombrando y se está articulando ese saber. Entonces yo creo que es el lugar ideal para venir y ver cómo se construye lo comunicacional en un país tan complejo como México. Pero también es el lugar donde te deja ver que hay una comunidad de amigos, porque antes que llegar y decir somos solamente personas articuladas pensando y generando conceptos, somos amigos que hemos llegado a decir yo veo así el mundo, yo así lo percibo, esto es lo que quisiera hacer, y es un espacio extremadamente generoso. Yo no me cansaré de decir de verdad de la generosidad que hay de todos nuestros colegas, cuando de pronto incluso tú mismo dices, híjole, voy a ordenar a quién me traigo, y lo primero que haces y cuando vas y buscas a un ponente, pues nunca falta el que ya trae la factura en mano, y cuando vas con nuestros colegas del CONEIC, casi te están diciendo, ¿y a qué hora llego? ¿No? O sea, puedo llegar como el amigo una hora antes con las cervezas ahí en la mano a tu evento porque quiero platicar con tus alumnos, quiero platicar con tal. Y ese es el espíritu que creo que siempre ha primado en el CONEIC. Generosidad,
¿no? Gente de verdad con una capacidad increíble para analizar muchos fenómenos complejos y ponernos a los mortales en un plano muy sencillo, asequible, ¿no? Y poder con ello contribuir al campo. Y además, que curiosamente en muchas de nuestras organizaciones la carrera de comunicación se convirtió en una disciplina estratégica, no solamente por la gran cantidad de alumnos que atrae, ¿no? Y que incluso llegó a desplazar a carreras como la sociología, la antropología social, la psicología social y organizacional. Prácticamente se las comió comunicación y por eso se volvió estratégica en términos de matrícula, pero también porque es una disciplina que alimenta muchas de las estructuras de nuestras organizaciones. A mí me sorprende cuando de repente te platican ¿dónde está nuestro querido colega que antes era director? Pues ahora él es el director de vinculación, el director de tal y tal, de muchos de nuestros organismos y muchos de nuestros egresados de comunicación ocupan sus universidades por la capacidad, la visión que tiene el campo para poder ayudar a una organización a generar sus funciones estratégicas, ¿no? Y entonces eso te habla de la riqueza y dices, y muchos de ellos salieron del CONEC y estaban y se movieron desde el CONEC a esos ámbitos. Entonces yo te diría que eso es lo que yo le diría a alguien que no conoce el CONEC, que no lo ha pensado y que no está. Y la otra es que seguramente el entrar al CONEC para una universidad que no está hoy día con nosotros, pues es fundamental que no solamente aquí pensamos y repensamos el campus, sino que hemos dado seriedad, le hemos dado valor y exigencia académica, ¿no? Le hemos dado una fortaleza en términos metodológicos, en términos científicos, que no dudo que tienen otras disciplinas, pero que en términos de articulación como grupo de personas que le han dado esa fortaleza, se piensa permanentemente. Y más en un país donde tenemos más de 1,006 programas de comunicación, de acuerdo al último estudio que llegamos a tener, ¿no? De cuántas escuelas de comunicación había, o por lo menos programas, no escuelas, como programas de comunicación afines, que ahorita debe haber N más vinculados a nuestro sector. Pues qué mejor que un organismo como el CONEC esté viendo, garantizando que de esos miles que existen en el país, cumplan con lo mínimo indispensable para ser reconocidas como instituciones serias, con carácter, con exigencia académica, con solidez científica, y eso creo que es lo que ha aportado el CONEC y que me gustaría recalcar para que no esté involucrado con el mismo, vea el por qué tendría que estar participando en el CONEC como estudiante, como profesor, como gestor, ¿no? O como universidad, en repensar su reincorporación, si es que alguna vez estuvo, y si no han estado, pues ya deberían de estar buscando ser miembros del consejo. Bueno, pues ciertamente estas ideas hablan del valor ampliado que tiene el campo de la comunicación y que ha llegado a otros espacios y nuestras propias instituciones lo han identificado. Y bueno, pues por eso las instituciones respaldan, por un lado, de quienes estamos, de quienes hemos permanecido, pero también pues para que otras instituciones que no son parte, pues lo alcancen a identificar. Y si no, pues ahí hay 50 años de trayectoria que no cualquiera lo logra. Y bueno, pues Jorge, ya encaminándonos al cierre de esta entrevista, ¿qué mensaje le enviarías tú a quienes hoy son parte del Consejo? Tú sigues siendo parte del Consejo, pero ahora sí que como expresidente que tiene toda esta experiencia, que lo ha vivido y sobre todo este interés que tú tienes en fortalecer nuestro campo, ¿tú qué le dices a quienes hoy formamos el Consejo? Pues no perder de vista estos principios de unidad que nos están desde nuestros estatutos, ¿no? Donde creo que siempre que nos lo recuerdan nuestros fundadores, ¿no? Y nos dicen, es que regresemos a esa carta fundacional prácticamente. Pues, ¿qué era esa carta fundacional? En esa carta fundacional no importaba tu código postal, ni para quién trabajabas. Era, todo nos mueve la comunicación, me da igual si vienes de la UAM, del Ibero, del TEC, de la Autónoma de Aguascalientes, si estás en la UABC, si estás en Yucatán, me da igual. Mientras tú quieras hacer algo por el campo de la comunicación, siempre vas a ser bienvenido. Y creo que ese espíritu de unidad no debemos de perderlo, y más en un momento de polarizaciones tan fuertes, incluso en el ámbito académico, de si eres de centro, eres de pública, si eres de privada. Yo creo que allí tenemos un tema que a nosotros que nos une es la comunicación. Entonces, trabajar en unidad. 2, el no perder de vista nuestra incidencia. Yo creo que no somos un organismo como una cámara gremial que vela por los intereses de sus miembros.
Nosotros no estamos aquí para ver cómo le hago para que tu universidad le vaya bien y a la mía le vaya mejor. No, para eso no estamos en esto. No, aquí estamos porque cómo va a hacer que la comunicación transforme a nuestro país. Y si desde lo comunicacional podemos incidir en las grandes agendas sociales, tenemos que dar la voz de para qué está la comunicación al servicio de la comunidad, tenemos que tener más voz pública y no perder esa mirada de incidencia social. Quizá como parte de la naturaleza del comunicador, del periodista y relacionista, algo que siempre quiere estar en todos lados y que estar en el foco. Yo creo que más que estar en el foco, lo que tenemos que estar es en todos lados, pero no soltarla. Y más en un país donde tenemos graves problemas en torno al mundo de la comunicación, nuestros periodistas que cada vez son más acribillados, más levantados, más golpeados, pues no podemos dejar que nuestra voz se opaque. Creo que tenemos que hacer frente común y hacer ver a la comunidad que no solamente la comunicación es parte de la vigía social, ¿no? Y que somos, como en un momento nos lo enseñaron, mediadores de la sociedad, vigilantes de la democracia, que somos garante, ¿no?, de la libertad de expresión, sino que nosotros lo que le ofrecemos a la comunidad es portabilidad de sentido. Entonces, sin comunicación no hay sentido social, no hay tejido social, no hay democracia, no hay libertad. Entonces, creo que tenemos, hoy más que nunca, que hacer valer esa voz. Y ante casos tan dramáticos como los que estamos viviendo, hacer verles a las autoridades que de verdad tienen que ver y velar por este garante, porque si perdemos estas libertades vamos a perderlo todo. Y perder los derechos de la comunicación nos van a hacer perderlo todos. Y si no va a ser a través de la parte gubernamental, sí es por lo menos desde la sociedad civil, desde los otros órganos correguladores, que tenemos que trabajar en conjunto para hacer visible el valor de la comunicación para la sociedad. Y eso es hacer mucho frente común. Y creo que eso nos corresponde y nos obliga moralmente como organismo. Y yo creo que el otro es el espíritu delegado, ¿no?, que tienen que hacer el Consejo. Y me parece muy valioso lo que ustedes están haciendo, no porque rescaten memoria de quienes estuvimos aquí, sino más bien que nos borren a nosotros y que le recuerden al CONEC para qué fue fundado. Y que no lo perdamos, porque hacer memoria es volver a encontrar nuestro sentido, el para qué estamos aquí, ¿no? Y si eso nos lo van a recordar nuestros expresidentes, nuestros exmiembros y todo, pues que nos digan dónde perdimos el rumbo, dónde tenemos una brecha enorme que tender y qué es lo que nos urge resolver como consejo para que de verdad la comunicación siga estando en el centro junto con las personas, no desvinculado uno de otro. Pues ciertamente la responsabilidad que nos recuerdas, que no se nos olvida, pero que es importante no perderla de vista, es grande, es esa de mantener a la comunicación como ese eje fundamental de la vida social, particularmente ahora que está en el discurso la cultura de la paz, pero luego como que eso se contrapone, como que no damos con ella, y luego ni siquiera los que hablan de estos elementos de equidad, de igualdad, de libertad, tampoco tienen asegurada ni siquiera una vida de paz. Entonces, aquí están estos órganos que discuten desde la academia, que investigan y que, bueno, pues tienen esta trayectoria, no para dormirse en sus laureles, sino para continuar. Muchas gracias a Jorge Alberto Hidalgo Toledo, quien fue presidente del CONEIC de 2012 a 2015, que sigue vigente en nuestro consejo, pero muchas gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ti, Rosy, gracias a nuestro querido CONEIC por este espacio que nos permite tener para seguir compartiendo la palabra, las ideas, y espero que después también el pan, ¿no? Podríamos decir que también lo vamos a tener en nuestra próxima asamblea, que vamos a poder sentarnos a la mesa juntos para seguir degustando. Claro que sí, también entrañables esos momentos humanos de poner en común, justo como es la comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos están viendo en esta edición especial de los Diálogos con EIC, porque estamos celebrando, recordando los 50 años de nuestro consejo. Muchas gracias y nos veremos en otras emisiones. Hasta luego.